Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy es un video diferente, es un tour de compras por Once en Capital Federal. Una zona donde hay locales de todo tipo y con precios súper accesibles. Así que estuve recorriendo diferentes tiendas de uñas. Una de ellas es esta, la Manola. La verdad que esta me encantó. Ya de por sí la vidriera pueden ver que está preciosa. Eso te llama la atención de por sí, es como un lindo local. Entonces te llama a entrar. Además, los precios, la verdad que estaban muy buenos. Así que acá estuve comprando unas cuantas cositas. Ya se los mencioné en el video del haul, donde les mostré las cosas que estuve comprando en Once. Y bueno, les debía este video, que era el tour por adentro del local, para que ustedes puedan ver todas las cosas que pueden comprar, que obviamente no me compré todo yo. Acá les voy mostrando que tenemos diferentes tipos de productos, diferentes tipos de marcas, y la verdad que los precios me parece que son muy buenos. Podemos ver que tienen, para el mismo producto tienen diferentes marcas. Además venden cabinas también, distintos tipos de polímeros, limas de distintos gramajes, esmaltes para stamping, estos que son gel paint de diferentes marcas también. Estos son de Cherimoya. Lo que estaba buscando acá era ver si decía el color, pero no, dice el código con un numerito, así que primero tendríamos que buscar la paleta. No se me ocurrió preguntar ahí en el local si la tenían, como para saber cuál es el que estamos comprando. Pero bueno, detalle, eso lo podemos buscar antes y listo. Después tenemos los productos de Cherimoya, los esmaltes Top Coat, Base Coat, los de efecto Velvet. También distintos tipos de pinceles, una variedad muy grande la verdad, y muy buenos precios. Acá podemos ver que estaban, claro, yo llegué casi cuando estaba por cerrar el local y estaba todo el pasillo lleno de cajas, porque en este local hacen envíos al interior del país. Entonces ustedes pueden pedirles estén donde estén. Acá me llamó mucho la atención el tono este de Eburn, o cómo se llame, Geburn, nunca sé cómo se pronuncia esta marca. La verdad que esta marca es una marca que me encanta los productos, así que se los súper recomiendo. Y fíjense, salen 460 cada esmalte, es un precio bastante accesible, o sea, no son de los más caros y la verdad que son buenos. Bueno, después tenemos infinidad de tonos de Charm Limit, ahí los pudieron ver. Esta coronita me encanta, la vengo viendo desde AliExpress hace 3 millones de años y nunca me la compro. Va a llegar, algún día me la voy a comprar. Que es para apoyar los pinceles. Miren, acá encontré a 35 pesos, súper económicas, las limas miniatura tipo spongy, que son las que yo les decía que les recomiendo mandarles a las clientas cuando les venden las press-on nails. Y fíjense que arriba venden los paquetes enteros, o sea, deben tener un precio diferencial, supongo, si compras el paquete de, no sé si vienen 12, a si las compras individualmente. Y por ahí si te dedicas a las press-on te conviene. Después acá encontré estos stencils que se los estuve mostrando en el haul, porque me compré unos cuantos, ahí pueden ver que voy agarrando los que me voy a comprar. Estos con líneas tipo escocés, que se acuerdan que en el haul no me salía el nombre y ustedes me dijeron que era escocés. Estos con rositas, fíjense, 65 pesos, muy baratos están. Por lo menos, a ver, yo digo muy baratos porque lo comparo con estos últimos 2 años que, de 1 año y pico, ¿no? Que no pudimos salir de casa y yo tuve que comprar todo necesariamente en Mar del Plata, donde vivo, y la verdad que cuando vi estos precios me pareció muy económico. Así que bueno, aproveché y me compré muchas cosas. Bueno, acá les voy mostrando la variedad de stencil que tienen. La verdad que hay para hacer todos los diseños que se te ocurran, hay un montón. Y en el canasto de al lado también había otros que... Estos están buenísimos también, que está muy de moda esa trama, ese patrón. Después tenemos estos, que uno es tipo Tetris, el otro es como rollitas. Y en el canastito de al lado había estos, que son como más pequeños, pero con distintos diseños. Uno con corazones, con diamantes y demás. Y ese me lo agarré, ese me traje uno. Ahí les muestro.
súper bien cómo se ve. Los tenemos que poner a prueba. Pongan en los comentarios si quieren que ponga a prueba todas las cosas que me compré. Acá tenemos el canastito de los stickers y de esos también les estuve mostrando un montón que me compré. Había un montón de estos así como de esas marcas tipo Dior, Chanel, Louis Vuitton, etcétera, que bueno, está muy de moda ponerse en las uñas este tipo de stickers y hacer unas uñas así como muy tops. Así que para esos diseños están buenísimos, porque fíjense, para un set de uñas ustedes van a usar, no sé, 2, 3 stickers a lo sumo, o no sé, exageradamente 10, bueno, listo. Pero en la plantilla les vienen un montón y están a 60 pesos también. Después también compré estos de mariposas, que también están muy en tendencia las mariposas. Hace tiempo ya, pero nunca pasan de moda, evidentemente. Y ese me salió 65. No sé por qué, pero en vez de 60 ese salió 65, aunque estaba en el mismo canasto. Bueno, después siguiendo el recorrido por el local, podemos encontrar también algunas cositas de maquillaje y también venden billeteras. Acá lo que me llamó mucho la atención es el mantelito con brillitos, que después se los muestro más en detalle y que me arrepiento de no haber comprado. Después tenemos stickers al agua, porque los que les mostraba antes no son al agua, sino que son los normales. Después acá hay otros stickers, que son los que tienen el fondo transparente y están en blanco, y esos salen 70 pesos. Después tenemos pigmentos, polímeros, los bolsitos, bueno, distintas herramientas para el salón. Acá están estos otros stickers que están 30 pesitos, son más chiquititos. Después hay variedad infinita de foils, que la verdad me encantaban todos, pero bueno, obviamente no me podía llevar todos. Cada cajita está a 320 pesos y te vienen un montón. Y acá esas cajitas en Mar del Plata están arriba de 600, así que nada, me pareció muy buen precio. Después encontré ahí buscando estos liners, que les decía que hay una cantidad enorme, variedad de pinceles, y estos son los que me llevé, que los estuve probando en el último vivo, me parece, o en el anterior, y sí, la verdad que muy buenos. Me salieron muy buenos. Un par de los liners que venden ahí yo ya los tenía y por ahí no estaba tan convencida, así que con estos sí, la verdad que sí, me encantaron. Después acá tenemos foils sueltos, es decir, de un solo diseño en un sobrecito, y están 30 pesos, también están más baratos que acá en Mar del Plata. Y de estos me llevé el que parece sirena. Bueno, todos tienen tipo el dibujo de escamas, pero el color más sirena, que sería el violeta. Y al lado están los rayitos de foil, que estaban 100 pesos, esos vienen obviamente mucha más cantidad. Después, bueno, tenemos diferentes tipos de cajitas con glitters, con pigmentos, estas tipo cajitas con divisiones, naturaleza muerta. La verdad, en decoración hay una variedad enorme. Y ya les digo, los precios me parecen muy buenos. De hecho, si alguna de ustedes quiere vender insumos de uñas, o sea, revender, la verdad que comprar en estos lugares les súper conviene. Así que tomen nota. Al final del video les dejo todos los datos del local para que puedan hacer sus pedidos y demás. Después también, por supuesto, había una variedad enorme de tips. Después acá tenemos los Fimo de frutitas a 140 pesos. De esos me traje también uno. Después los efectos Aurora, estas redes que usé, de esas yo tengo un par, pero compradas acá en Mar del Plata, que las usé en el video de que cortábamos el billete de 5 pesos. Después tenemos los capuchoncitos para retirar. Ahí me llamó la atención, no sé si es que yo estoy desactualizada, pero el Navy Blue estaba 135 pesos. Y no sé si, como les digo, que yo estaba desactualizada o estaba muy caro ahí. Pero bueno, ya les digo, lo que a ustedes les conviene es pedir listas de precio en diferentes lugares, de los que yo les voy a mostrar o de los que ustedes investigan, y comparar, porque quizás hay un producto que en ese local está un poco más caro y en el otro más barato. Entonces vayan haciendo eso. También yo, a la hora de comprar, fui fijándome y tratando de memorizar, con la inmensidad de productos que existen de uñas, en qué lugar me convenía más comprar. Después tenemos estos efectos en polvito, que también hay 2 millones de
diferentes colores, texturas y acabados. Acá tienen una paleta donde te muestran cómo quedan los diferentes efectos de los efectos mirror de esa marca. Después abajo tenemos herramientas, repujadores de cutícula, de diferentes marcas, diferentes tipos. Acá este que yo les muestro es el común, el que tiene el sobrecito transparente y rojo, está a 55 y yo ya me había comprado uno en Cherry Coco a 60, o sea, la diferencia es muy poca, pero si uno va a comprar en cantidad tiene que fijarse ese tipo de cosas. Después tenemos distintas variedades de pinzas para curva C, pero bueno, esa yo ya tengo, no me iba a comprar otra, que todavía funciona bien. Los Dappen estaban a 50 pesos los comunes. Hay otros polvitos de efecto más económicos también. Y acá vuelvo a mirar, porque lo miraba 1000 veces, el mantelito, que me arrepiento, como les digo, de no haber comprado, que estaba a 700 y algo, creo. Después tenemos repuestos para el torno, las lijitas, barrilitos o como los conozcan. Hay cajitas de distintos tipos de fresas, distintos kits o sets de combinaciones de distintos tipos de fresas. Y la verdad que también están muy económicas. No son de una super calidad, pero son las más comunes, ¿no? No es que son super wow, pero funcionan perfectamente. Solamente hay que saber usarlas. Después tenemos estos sets más grandes, donde vienen mucha más cantidad de fresas. Acá tenemos a las que tienen cepillito. Esa es la que yo me olvidé que me quería comprar. La del cepillito. Y acá encontré la caja de las cápsulas Dual de Cherimoya, que sale 900 pesos y vienen un montón. Pero cuando di vuelta a la caja y me fijé cómo era, me di cuenta que yo... las que tengo son de la misma forma y la verdad, o sea, si bien son sin marca, no es algo que necesite unas de mejor calidad, porque la verdad que me funcionan perfecto. Si no, las hubiese comprado para probar. Bueno, acá encontré unas placas de stamping gigantes. Estas son más de plástico y al lado tenemos las de metal. En este local, en La Manola, fue que me compré un montón de placas de stamping y ahora les voy a mostrar. Ven que estaban súper económicas, 90 pesos las pequeñas y creo que 100 y pico. Había de 240, las más grandes de todas, y 100 y pico las medianas. Ahí les muestro las de 90, que yo estuve comprando esas con diseños de mandalas. Después por debajo podemos ver las Lima Obelisco. Estos recipientes que son para organizar. ¿Vieron cuando compramos decoraciones que vienen en bolsita y no tenemos dónde ponerla cuando la abrimos? Bueno, estos son ideales para eso. Acá volví a mirar los mantelitos y bueno, dije, se los voy a mostrar. La verdad que están preciosos, pero bueno, no me lo compré. Ahí está el precio, $7.50. ¿Vieron que les dije que estaban 700 y algo? Bueno, esos, la próxima que vaya a 11 me voy a traer uno porque ya está, ya me encapriché. Después tenemos los redondeles estos que no me sale el nombre, pero son para cortar el acrílico o el poligel y hacer la francesa. No sé cómo se llaman en realidad. Después tenemos estas plaquitas que se las he mostrado cuando hicimos en vivo la placa casera, digamos, y tratamos de imitar ese tipo de placas que son para hacer mezclas. Acá volví a las placas de stamping porque me había agarrado la mandala y dije, ay, me voy a agarrar más. Así que bueno, acá me agarré estas de líneas que están buenísimas. Si no tenés pulso como yo para hacer líneas perfectas, el stamping viene bárbaro. Después, bueno, tenemos distintos tipos de diseños con distintas tramas, distintos estampados. La verdad que hay una infinidad de diseños para todo. Esos son como de café, estas son como de piedras. Después tenemos más mandalas. Ese es distinto al que me compré yo. Este que es como más marinerito, todos diseños con anclas. La verdad que están espectaculares. Además, en el local también hay un par de cositas de bijú, o colitas, pulseritas, aritos, ese tipo de cosas,
Como les decía, había cajas por todos lados porque estaban armando pedidos para enviar. Y la verdad que se ve que tienen mucho trabajo porque eran cajas re grandes con un montón de productos. También tienen cositas de maquillaje. La verdad, yo les hice un paneo así general, pero como en lo que nos enfocamos es en uñas, no me detuve a mirar absolutamente todo y a mostrarles específicamente de eso. Fíjense que acá estaban pidiendo cabinas, diferentes tipos de productos, de todo. Después, cuando vas llegando a la caja, tenés estos mostradores gigantes que tienen un montón de esmaltes y tienen, como vemos ahí, los regulares de Ago One, que están muy buenos y tienen muy buen precio. Después tienen los de Tejar, los de Cherimoya, los cruelty free, tienen los de Meliné. Les dejo el dato, la manola lo pueden encontrar en Bartolomé Mitre 2762 o en Juan Domingo Perón 2786. Ahí tienen el número de WhatsApp, el mail y la página y el Instagram. Así que bueno, pueden hacer su pedido por ahí. Saquen captura del video, así guardan el número. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!